Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Análisis de riesgos en la operación ferroviaria, Sistema de Gestión de Seguridad, a cargo del panelista Jesús Cornelio García, que nos conversará desde Valencia, España. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Daniela Segura Segura, quien nos presentará a nuestro panelista. Adelante, Daniela. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecerles a todos por su asistencia y también principalmente a Jesús por permitir que todos nosotros podamos aprender de su experiencia. Muchísimas gracias. Para nosotros de parte de la Comisión Profesional Joven es un gusto, ¿verdad?, poder generar esos espacios donde todos aprendemos y podemos crecer como profesionales. Sin más preámbulo, les voy a presentar al expositor. Él tiene una amplia experiencia de más de 40 años en distintos puestos, entre estos regulador de puesto de mando, técnico ferroviario de línea, subjefe de línea 1 de Metro Valencia, jefe de operaciones del tram de Alicante, jefe de coordinación y control del área de talleres y material móvil. Además es técnico especialista en electrónica industrial, experto universitario e ingeniera ferroviaria y actualmente es el jefe de la unidad de puesto de mando de Metro Valencia. Con ustedes, Jesús Cornelio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, no os asustéis con el tema de todos los cargos, porque como antes le decía a Caro y a Daniel, es cuestión de edad. O sea, al final seguro que pasaréis por tantos puestos como he pasado yo. Bueno, lo primero, eso, nada, buenos días y que agradecer tanto a Daniela como a Caro la oportunidad de intentar un poco contaros un tema que para mí es bastante importante, a pesar de que en mi día a día, en estos 40 años, se ha centrado todo lo que es la operación ferroviaria. Es una cuestión que en el día a día, por desgracia, a raíz de un determinado accidente que tuvimos hace ya algunos años, nos hizo cambiar de mentalidad. Son una forma de ver las cosas de otra manera. O sea, no todo es ingeniería, no todo es diseñar, no todo es coger y hacer las cosas muy bonitas, muy modernas y muy útiles, sino hay que pensar mucho en cómo diseñamos y sobre todo en cómo hacer las cosas para que lo poco que podamos trabajar en nuestro día a día sea lo más seguro y lo más eficiente posible. Antes de empezar, me gustaría un poco haceros un pequeño comentario de cuál es mi entorno laboral, aparte de las diferentes categorías. Como decía antes Daniela, actualmente estoy gestionando el puesto de mando de aquí de Metro Valencia, de la red de Metro Valencia. Pero mira, si veis en este panel, un poco veréis que realmente es una red que no es muy grande, son unos 165 kilómetros. Pero fijaros los detalles, porque un poco lo que voy a intentar haceros ver es que la cuestión de la seguridad es muy importante, sobre todo independientemente de la red que estemos gestionando, la cantidad de movimientos operativos que hacemos con los trenes. En una red tan pequeña como la que tenemos aquí, de 165 kilómetros, fijaros que movemos al día 1.458 trenes. Trenes que llevan cada uno pues, desde 200 a 500 personas. ¿Vale? Hacemos una media de 24.000 kilómetros. Esto es una media de la que he cogido justo de lo que es este año. Al final, al mes son unos 46.000 trenes y justo en marzo, que es el mes que aquí tradicionalmente celebramos las fiestas falleras, las fiestas principales de aquí de Valencia, movimos 52.000 trenes. Hoy en día estamos, por un lado, contentos y por otro preocupados de que estamos llevando una media de 300.000 personas al día. 300.000 personas al día en una ciudad que, bueno, pues no es que sea especialmente grande, es la tercera ciudad aquí de España, pero bueno, no rozamos casi el millón de personas, ¿vale? Incluso en los movimientos tradicionales de los fines de semana, un sábado ya, que es un día, pues como me imagino que os pasará ahí en Costa Rica, es un día que ya, pues un día que no es lectivo, que no se trabaja, pues movemos ya 220.000 personas. O sea, al final, quiero que veáis que es una red no muy grande a nivel de kilómetro, pero muy compleja a nivel de red. Lo que eso nos ha hecho a que hacer un sobreesfuerzo en asegurar todo ese tipo de circulaciones, que es la parte de la que nos vamos a mover. Hablaremos un poquito de la seguridad operacional, entendida como tal el movimiento de trenes, la seguridad en el movimiento de los trenes. Haremos una pequeña pincelada de lo que es un sistema de gestión de seguridad y con un poquito más de detalle, aunque en una hora es muy difícil, como le contaba a Caro y a Daniela, un poco quiero que veáis cómo se evalúan lo que son los riesgos a nivel operativo. Una parte que me interesa mucho, le preguntaba antes a Carlos y a Daniela,
¿Cuál era la formación en la que estabais actualmente vosotros? Porque aunque este es un método que lo ceñimos a nivel europeo, a nivel ferroviario, es que es válido para cualquier otro tipo de aplicación y seguro que conocéis y habéis estudiado en la carrera métodos similares. Pero creo que esto es bastante interesante porque hace mucho que la parte técnica, la parte que entiendo que estamos los que estamos aquí, pues nos ayuda mucho a pensar no solo en el diseño, sino también un poco, como ahora veréis, en lo que es la operación y en el resto de implementación. Si hablamos de ferrocarril, esto me gusta hacerlo cuando suelo dar la charla a mis maquinistas y al personal operativo de puesto de mando de las estaciones. Siempre pregunto lo mismo. ¿Creen ustedes que el ferrocarril es un medio seguro? Si estuviéramos interactuando, posiblemente habría opiniones de todo tipo. ¿Qué voy a decir yo? Pero bueno, vamos a ver lo que es la realidad. Esta mañana he hecho un esfuerzo así de entrar en Google y digo, bueno, vamos a ver qué aparece a nivel ferroviario. Pues fijaros, por ejemplo, mirad, el día 1 de marzo, hace ahora justo me he cogido los últimos 4 meses simplemente. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en el ferrocarril. ¿Es el ferrocarril seguro? Vamos a verlo. Bueno, pues seguro que llegaría allí también a Costa Rica, el desgraciado accidente que hubo en Grecia, en el que por culpa del factor humano, veréis que os voy a ir marcando mucho el tema del factor humano, porque creo que es fundamental que pensemos, como os decía hace un momento, en cómo diseñamos a las personas que tienen que trabajar con esos equipos, y veréis que al final una cantidad de diapositivas que voy a poner se van a ceñir mucho en eso, en el factor humano. Bueno, pues sabéis que en Grecia hubo un accidente, sabéis que justo una semana después, en Egipto, ¿vale? Otra vez, 4 muertos. En junio, estoy hablando hace 2 meses, sabéis que lo mismo, 200 muertos, en este caso en la India. Y hace nada, el día 6 de agosto, otro accidente en Pakistán. Seguro que estáis pensando, Jesús, estás haciendo trampa, me estás poniendo accidentes en sitios que, entenderme, y con todo el respeto, podemos hablar de, salvo Grecia, del tercer mundo. Bueno, vamos a ver. Hice el esfuerzo de coger y digo, bueno, vamos a ver a lo largo del último año qué es lo que ha ido pasando. Y al final ves que no hay realmente una pauta clara de dónde ocurren o no ocurren accidentes. Veréis que desde Tanzania, Roma, otra vez Egipto, y fijaros, España. Este año pasado en España tuvimos 2 accidentes en los que me preocupa mucho un detalle y me empeño mucho en decírselo a mi personal, ¿vale? Porque la parte de seguridad ferroviaria es la parte que me suele tocar, la parte operativa. Justo en los 2 accidentes ferroviarios que tuvimos en Barcelona, la comunidad catalana, aquí al ladito donde estoy yo, pues justo murieron las personas, es más, las únicas personas que habían cumplido el reglamento de circulación. Hay que pensar que siempre las consecuencias de nuestros actos no las solemos padecer nosotros, que a veces que también, sino siempre terceras personas. Pues un detalle que me llamó mucho la atención y que me hizo mucho pensar. ¿Pero qué pasa en Costa Rica? Hice el mismo esfuerzo, digo, vamos a ver qué ocurre. Me llamó la atención, como les comentaba antes a Carlos y a Daniela, de que los accidentes que hubo en el 16 y en el 17, accidentes de trenes de choques frontales. Pero es más, en este mismo año, podéis comprobarlo, si no recuerdo mal, os hablo de memoria, ha habido 4 arrollamientos desde, quiero recordar, desde mayo a lo que llevamos de agosto. Es decir, al final son muchos incidentes. Siguiendo con esa trampa que os estoy intentando hacer, diré, bueno, vamos a ver, seguro que si me voy al referente a los Estados Unidos, seguro que allí, bueno, ¿para qué queremos más? Bueno, pues mirad, hubo una racha de accidentes, sabéis que allí hay mucho transporte de mercancías, hubo una racha de accidentes de varios descarrilos en los trenes de mercancías. Y os he marcado ahí un detalle, que es la clave de lo que vamos a estar hablando ahora. Y justo, como les contaba a las compañeras, la mayor oportunidad que tenéis allí en estos momentos. Fijaros, al final, muchas empresas privadas, mucha competencia, ahorro de costes. Al final, ¿qué es lo que nunca se ve? Los equipos de seguridad, los elementos preventivos, lo que hacen que ese día a día siga fluyendo, ese tren siga fluyendo. Al final, esto lo he cogido tal cual de internet esta mañana, y fijaros qué detalle dice, la continua desregulación. Regular es muy importante. Tener unas normas a las cuales cogernos. Como ingenieros, ¿qué me vais a decir vosotros? ¿Vale? ¿Qué vais a decir vosotros? Esa continua desregulación, esa competencia ha llevado a que el tren en Estados Unidos hubiera una cantidad de accidentes que al final ha habido que tomar medidas pues, de una manera un poco más drástica, ¿vale? Pero claro, ¿qué voy a decir yo si trabajo en esto? ¿Es seguro? Es el transporte terrestre más seguro, más seguro. De hecho, yo ahora aquí voy a empezar ya a meter un poquito de normativa de una manera así a nivel de pincelada. Gracias a las directivas europeas, en la parte que puedo contaros porque conozco un poquito más,
aunque mi empresa es una empresa autonómica, no llega a ser una red nacional, como puede ser aquí en España Renfe y Adif, pues ¿qué denotan? Que desde que empieza a marcarse una serie de normativas comunes de actuación, esto lo iré diciendo muchas veces, métodos comunes de evaluación, indicadores comunes, cuando empezamos a ver lo que hacen los demás y aprendemos. En esto hay que ser humildes, hay que ser muy humildes. Olvidaros de carreras, hay que ser humildes y aprender de lo que hacen los demás, en cómo van trabajando para mejorar esta serie de cosas. Bueno, pues a nivel europeo empezaron hace justo ahora 19 años, un hito, ¿vale? Que fue una normativa europea en la que intentaba hacer que las redes fueran interoperables. Es decir, que un tren, como ocurre hoy en día, puede ir de Barcelona a París directamente. El mismo tren, el mismo maquinista en redes diferentes, con lo cual hay que estar unificando. Y para unificar hay que tener una normativa común. El caso es que sí que es cierto de que a pesar de que haya tantos accidentes, que no son tantos, evidentemente he hecho trampa, esto lo pones así, llama mucho la atención, pero en el día a día la porcentaje es muy pequeñito, muy pequeñito. Somos un medio muy seguro de transporte. Pues esa normativa ha permitido que el ratio de accidentes baje muchísimo, pero hasta el punto de que al final pasa un poco como lo que estaba diciendo que me llamó la atención esta mañana ahí de Costa Rica, de que al final muchos accidentes no los provocamos, entenderme como tal, el ferrocarril, sino son personas que pues deciden suicidarse, personas inconscientes que cruzan las vías sin mirar y que al final sí, el tren no para como un coche y llevamos un espacio físico que necesitamos coger para detener el vehículo, pero cuentan como accidentes para el ferrocarril. Fijaros el porcentaje. Realmente, a nivel de operación, a nivel de lo que hacemos los ferroviarios, a nivel de lo que nos podemos equivocar las personas que llevamos los trenes, el porcentaje es muy pequeño, contando en este caso el porcentaje a nivel de toda Europa, os estoy hablando, a nivel de operación, es decir, lo que empezamos a controlar, lo que empezamos a marcar procesos seguros, lo que empezamos a coger y a unificar esos indicadores que ahora os contaré, conseguimos que el ratio, como os decía antes, vaya bajando poquito a poco. Bueno, pues de este entorno, en el que ahora en España estamos, bueno, que hay un boom que es increíble con el tema de la liberalización del ferrocarril, en las operadoras privadas, pues justo en este entorno es en el que aparece la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, ¿vale? Ahí vamos a ver de qué manera vamos a intentar mantener esos niveles de seguridad en base a una serie de normativas y medios técnicos, como no puede ser de otra manera, pero es todo a nivel de normativa, lo que es fácil, lo que es barato, entenderme lo que es barato. Fijaros, aquí en FGV, en mi empresa, empezamos de manera pionera en el 2009. Digo pionera porque, como luego veréis, la normativa a la que nos hemos acogido realmente no se aplicaría, porque no interactuamos con la red de interés general. Es un ferrocarril de una comunidad autónoma, lo que puede ser allí pues vuestras provincias más o menos, aunque aquí las tenemos de una manera seminal, ¿vale? Pero que al final el accidente que os comentaba nos marcó un hito que nos obligó a pensar. Nos obligó a pensar, ¿realmente lo estamos haciendo también como creemos? Bueno, pues es una cuestión de valorar. ¿Y esto ahora qué ocurre? Con esta liberalización que estamos viviendo, aquí ahora en España el boom de la alta velocidad es, bueno, tenéis que verlo. Y estamos consiguiendo que puedes ir desde Valencia a Madrid 350 kilómetros pues por 9 euros en 1 hora y media, un poquito más. Con lo cual, la competencia es muy grande entre las 4 operadoras que tenemos ya. Pero eso nunca, nunca, nunca debe ser óbice para bajar los ratios de seguridad. De hecho, aquí en España, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, lo que es el administrador de infraestructuras, los que llevan la gestión de las vías, es estatal, Adif, la empresa Adif. Y luego los que están metiendo los trenes son operadoras privadas. Una parte sí que es a nivel, una empresa también, una que es nacional, pero hay operadoras privadas, como cualquiera de vosotros que tenga mucho dinero, se compre un tren, se saque la licencia, puede venir aquí a llevar viajeros. Es decir, hay una gestión pública de toda la red y entramos los operadores, ¿vale? Mirad, de lo poco que se puede aprender en este mundo es que hay que olvidarse cuando hay un accidente, esto es muy típico, esto es muy, con todos mis respetos a alguno de los políticos. La culpa es del maquinista, del conductor. No, os digo yo que no. Al final, por desgracia, me ha tocado ver muchísimos accidentes, incidentes más que accidentes, y al final te hacen ver que no es así. No es así. Al final hay que verlo todo en su conjunto. La causalidad en la que intervenimos las personas es muy grande. Por muchos sistemas de seguridad que tenemos, que os garantizo que los tenemos, aquí tenemos sistemas de protección automáticas que saben en todo momento a la velocidad que tiene que ir el tren va solo ya. Aprieta el maquinista un botón, la conducción automática, el ATO,
sabe a la velocidad que tiene que circular, sabe cuándo un seccionado de catenaria, aquí tenemos tracción eléctrica, saben dónde están los andenes, saben dónde tienen parar, saben dónde arrancarlo, saben todo. Pero los sistemas fallan y las personas tenemos que operar. Y al final, ¿qué hay que verlo? Hay que verlo todo en un conjunto. Ahí estáis vosotros. Cómo se diseñan las instalaciones, cómo se montan. Un buen diseño con una mala instalación es un problema seguro. ¿Vale? ¿Cómo operamos? Los que estamos por fuera de la instalación que nos montéis los ingenieros, ¿cómo operamos? ¿Cómo se mantienen esos equipos? Con un buen diseño, una buena instalación, y por muy bueno que yo sea operando, si resulta que no tengo un mantenimiento, pues me pasa como aquí esta mañana. Fallan 2 desvíos y resulta que tengo un jaleo a nivel ferroviario del copón. Y luego, la parte que nadie se da cuenta, y es la que un poco vamos a defender hoy, cómo se valida el sistema. Hablaremos de seguridad operacional cuando, del conjunto de medidas, fijaros, medidas. Ya no estoy hablando de equipos técnicos, medidas y actividades para minimizar los riesgos. De lo poco que he aprendido es que los ferroviarios nos equivocamos, bien, sí, no pasa nada, pero ¿qué tenemos que hacer? Aquí está la clave y quedaros con estos conceptos ahora. Tenemos que conseguir que en caso de que haya un accidente sea lo menos probable posible, es decir, que tengamos un accidente cada 150 años y que cuando ocurra, pues que los daños sean lo menos posibles, porque accidentes va a haber, lo acabamos de ver, accidentes va a haber. Bueno, pues seamos capaces de ¿qué? De hacer una seguridad basada en la prevención. Acordaros cuando erais más jóvenes y decían vuestros padres, ten cuidado cuando salgas a la calle, no corras, mira antes de cruzar, llevarlo a la distancia actual. Seguridad basada en la prevención. Os lo dice uno que se pasa el día llevando sistemas completamente automáticos y sistemas de control que, vamos, no los podéis ni imaginar a nivel de seguridad. Pero al final, la clave de la seguridad no son todos esos equipos que tengo, sino la prevención, lo que hacemos las personas que estamos trabajando. ¿Para qué? Repito, para que los errores, esa aparición sea lo menos probable posible y que en caso de que haya un error, las consecuencias sean prácticamente nimias. ¿Vale? Es una nueva visión de cómo incorporar la visión de la seguridad operacional, ese movimiento de los trenes. ¿Basada en qué? Bueno, yo sé que estoy moviendo trenes, yo sé que tengo que montar un puente, tengo que hacer no sé qué, pues voy a calentarme la cabeza ¿para qué? Para identificar todo aquello que me pueda ocurrir. ¿Qué puede pasar cuando se mueve un tren? Bueno, pues que se averíe, que descarrile, que se me rompa un eje, que me falle una puerta, que una persona se me arrolle. Todo aquello que me pueda ocurrir, por raro y lejano que se os ocurra, hay que intentar identificarlo. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque cada amenaza a esa operación me va a obligar a tomar medidas. Me va a obligar a tomar medidas, ¿vale? ¿A través de qué? De un sistema de gestión de seguridad. Vamos a la primera palabra, sistema de gestión de seguridad. Al final, un sistema es un conjunto de parámetros en los que, de reglamentación, de documentos en los que vamos a marcar el qué, cómo identificar esos peligros que tengo en el ferrocarril mediante un proceso, como ahora veremos. Van a ser documentos que hablamos de la política de seguridad, es decir, no sirve que yo diga que soy muy seguro, no, yo soy aquí un don nadie. La empresa es un conjunto de equipos y de personas que al final tienen que hacer que esa red, ese conjunto de interacciones, vayamos al objetivo final, que es garantizar la seguridad. Bueno, pues un sistema es un conjunto de medidas que eso lo tienen ya todas las empresas. No tiene por qué ser una empresa ferroviaria. Seguro que vuestra empresa lo tiene, incluso la universidad lo tendrá. Cada uno adaptado a su forma de operar. Son formas de trabajar extraídas de las centrales nucleares, de los parámetros de empresas aéreas que al final se han ido adaptando al resto de empresas y de operaciones ferroviarias en este caso. La seguridad de la operación, en lo que en este caso garantizamos el movimiento de los trenes, tenemos que hacerlo basado en eso, como un sistema de gestión de riesgos, fundamental. Pero luego fijaros una cosa, hoy en día la seguridad ha cogido un parámetro muy diferente. Esto cuando os contaba antes Daniela, pues que llevo 40 años, que he hecho justo ahora en julio, pues os garantizo que cuando tenía 18 años, pues no había teléfonos móviles, los medios de comunicación eran muy diferentes a los que tenemos hoy en día, y al final ocurría un pequeño descarrilo en el que igual aquí haciendo maniobras en un depósito, en un taller, un tren descarrilaba y no se enteraba nadie. No se enteraba nadie. Era un daño técnico que costaba X euros y que al final, en el peor de los casos, nos reñían, nos abría un expediente disciplinario, pero se quedaba en casa. Todo se arreglaba en casa. Pero eso hoy en día no es así. Eso hoy en día no es así.
Hoy en día, y esto va en serio, seguro que lo habéis oído más veces, tenemos cualquier tipo de incidente. Un viajero que se nos cae por una escalera mecánica en una estación de las nuestras. Que hemos pillado a un carrito con las puertas del tren, aunque el tren no arranca, evidentemente, por seguridad. Pero cualquier cuestión que ocurra, cualquier incidente, nos enteramos antes por el Twitter de la empresa, por las redes sociales, que por el propio maquinista. El entorno hoy en día ha cambiado muchísimo. ¿Qué voy a decir a vosotros? Que no sepáis, ¿no? Al final, cualquier incidencia llega mucho más lejos y llega mucho más rápido. Por eso, al final, ¿qué hacemos todas las empresas? Un departamento muy importante es el que gestiona las redes, para que estén controlando y que al final la información sea la real, la fiable, no lo que te va contando alguien que ha visto lo que ha querido ver. El entorno de la seguridad ha cambiado muchísimo. Y de hecho, la seguridad al final nos exige cotas muy grandes de seguridad. De hecho, os lo comentaré luego más adelante. Cualquier accidente tiene una serie de gastos. Esto es muy típico y seguro que lo habéis estudiado. Aparte de los daños personales, los daños materiales, pero lo que más daño hace es la imagen de empresa. En nuestro accidente hace 17 años, todavía estamos viviendo con ese estigma. Y os garantizo que a nivel ferroviario somos de los más seguros del mundo mundial, llevando la broma. Sin embargo, da igual. Al final, la gente sigue pensando en que en el 2006 nos pasó no sé qué. Son cosas que tenemos que valorar. Y luego, me gusta decir esto también. O sea, vamos a, esto de la seguridad no es que ahora se me llene la boca de hablar de seguridad, no. Esto está desde hace casi 200 años que hay el ferrocarril en marcha. De una manera o de otra. Siempre está en ese entorno ferroviario. Al igual que en el entorno de la construcción, o en la mayor parte de los procesos operativos y constructivos de fábricas y de cualquier proceso. Esto no es un invento de ahora. Siempre ha existido. Adaptado a los tiempos y a los trenes que existían por aquel entonces. Mirad, hay artículos en el reglamento de circulación ferroviaria que llevan casi 150 años que no se han cambiado, porque demostraron en su momento que eran seguros y ahora se han ido adaptando a los tiempos, no cambian. Esto no es un invento de ahora, no, que no se engañen, que no os engañen. La seguridad es una cosa que lleva toda la vida. Lo que pasa que al final hay tantos factores que influyen en esa operación, pues que por desgracia siempre hay algún incidente o algún accidente. En nuestro caso, ¿yo qué os diría? Fijaros que todavía no he hablado de medios técnicos. Es un poco lo que quiero que veáis, que no hay que gastarse mucho dinero, repito por enésima vez, sino hay que pensar mucho las cosas y marcar que, pues, reglamentación pautada, pensada, pensando en cómo se opere los medios que tenemos y muchos protocolos y actuaciones que, pensando en las personas, sean lo más seguras posible. En eso es lo que se basa, en este caso, mi entorno laboral, el ferrocarril. ¿Por qué? Porque al final, por muchos medios que tenga, como os decía hace un momento, al final los equipos fallan. Por mucho que los ingenieros se empeñemos, igual, fallan. Fallan. Y al final, ¿qué ocurre? Que cuando falla el equipo es cuando ponemos en valor a las personas. Pensar siempre en las personas. Esa es la clave del éxito. ¿Vale? En cualquier caso, es importante que veamos eso de que la seguridad siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hay que ir evolucionando con los tiempos. ¿Y el sistema de gestión de seguridad qué es? Pues es un modelo, una forma de actuar. Es decir, bueno, ya sé, como decía antes, que voy a intentar controlar los riesgos. Como sé que me voy a equivocar, lo hemos visto, vamos a lo mismo. Voy a mantener dentro de unos límites tolerables. Mira, sé que cuando me equivoque y el tren descarrile, pues no va a pasar nada. Se va a romper un poquito la vía que me hago estar media hora a repararla y punto pelota. Y no pasa nada más. Esa es la clave del sistema de gestión de seguridad. Pero tiene que ser eso, una forma pautada de trabajar, un modelo de actuación que se lo tiene que creer todo el mundo. Desde el director gerente hasta el último mono que soy yo. Si no, el sistema no suele funcionar. Os lo estaba comentando antes, el accidente. A ver, nunca pensemos que va a pasar por una sola persona. No. Al final, hay muchos factores que van a influir en ese accidente. Lo que está claro es que hoy en día tiene mucha repercusión. Seguro que estas noticias que os he puesto yo las habré visto en Costa Rica y las he visto yo aquí en la tele también. En este caso, los últimos accidentes. ¿Vale? Hoy en día estamos ya globalizados y la información nos llega a todos los sitios. Entonces, muy bien. Fijaros, os decía antes, es casi peor, entenderme, el daño social que se hace a la empresa que el resto de los posibles daños materiales. Las personas, evidentemente, es lo primero. Lavar esa imagen es muy complicada. Es muy complicado.
¿vale? Y en eso, si os dais cuenta, cuando os marcaba los accidentes, estamos justo el factor humano, todo aquello que influye positiva o negativamente pues, en la actuación de las personas. Todos tenemos problemas en casa, que si el examen no me ha ido bien, que si resulta que el coche me está fallando, que si mi hijo me está haciendo no sé qué. Y eso al final ocurre que los que estamos ahí trabajando, pues nos esté influyendo. Sin embargo, ¿qué os voy a decir que no sepáis? En este caso, en el ferrocarril siempre actuamos, en este caso, os decía, perdón, de lo que es el fail-safe. O sea, aquí no preguntamos, ante la duda el tren se me va a parar, ante la duda el tren o el enclavamiento me va a poner la señal en rojo. En todos los sistemas que tenemos, Y sin embargo la pregunta vuelve a ser la misma. Si actuamos siempre así, ¿cómo es posible que sigan habiendo accidentes? Es para pensarlo. Mirar, al final, visto esta pequeña introducción de que el accidente está ahí, de que al final, por mucho que queramos, el accidente va a pasar, de que tenemos claro de una manera que más o menos demostrada de que tenemos que controlar esos riesgos, ¿cómo se puede hacer? En este caso, aquí en Europa, lo estamos haciendo con ese método común de evaluación, hablando a nivel ferroviario. Hace ya 19 años, la Agencia Europea de Seguridad creó una directiva. Una directiva es un conjunto de normas de obligado cumplimiento a los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea en las que te marcan unos plazos que tienes que cumplir. Pues fue un hito. ¿Por qué? Porque empezó a ver el ferrocarril de otra manera. Al principio todos nos volvíamos locos, nadie entendía lo que estaba pasando. Es decir, ¿qué quieren estos tíos? O sea, ¿cómo quieren ahora coger? Y ahora, cuando hemos ido países que casi ni nos hemos hablado, cuando con hechos diferentes, los primeros aquí en España somos más listos que ninguno, como digo yo, tuvimos la brillante idea de hacer un hecho diferente al resto de Europa, cosa que ahora estamos revirtiendo, evidentemente, para poder hacer esa interoperatividad. Al final, con empresas diferentes y hechos diferentes, con reglamentos diferentes, trenes diferentes, formas de pasar de manera diferentes, ahora viene alguien y dice que lo mejor es coger y unificar esos criterios, esos procedimientos, pues al final el tiempo le está dando la razón. ¿Qué hizo con la directiva, con la de 2004, 49CE, Unidad Económica Europea? Crea la agencia y a través de su unidad de seguridad establece un sistema único de gestión de la seguridad. Empieza el primer hito. Venga, vamos a gestionar esos riesgos que os estaba contando del control en función de la frecuencia, bueno, pues de una manera única. Pero con un detalle que ha sido la clave. ¿Qué es lo que han hecho? Fijaros, o qué es lo que hicieron en su momento. Implicar a todos los actores del proceso. Ahí os podrá afectar perfectamente a vosotros. Desde las autoridades nacionales de seguridad, ¿quién controla la seguridad a nivel ferroviario en cada uno de los países? Bueno, los meto en este proceso. Los administradores de infraestructura, o sea, los que controlan las vías. Mi caso en este caso, me he puesto mano, o sea, ¿quién controla las vías? ¿Vale? Las empresas que operan, las que llevan a los clientes con los trenes en las vías que marca a nivel del Estado. Los mete también en la normativa. Y luego, fijaros, el elemento final que parece que no tiene importancia, porque yo cojo, me compro un tren, supone que el tren es bueno, no. Pues implica también a los fabricantes ferroviarios de material móvil y a las empresas que lo mantienen. Es decir, las mismas normas para los que van a auditarme, los que van a operar, tanto a nivel de infraestructura como el de material móvil, y luego a los que me tienen que suministrar ese material móvil. O sea, todos con las mismas reglas. En este caso, en la parte nuestra, que somos un ferrocarril autonómico que no interactuamos, ¿qué hicimos? Bueno, que se hizo en su momento. En el 2018 se crea una ley, la 7 del 2018, que lo que hace es que coge la normativa europea que había cogido la normativa nacional y coge la normativa nacional y la hace autonómica. Es decir, al final, a pesar de que somos una red autonómica, nos basamos con los mismos criterios de evaluación y los mismos criterios de exigencia que a nivel nacional y a nivel europeo. Por eso decía que somos, a fecha de hoy, un referente a nivel de España. ¿Qué es lo que hace la agencia? Dice, bueno, ¿en base a qué quiero crear este sistema de gestión de seguridad? Fijaros, mirad, habla de reglamentación. Todavía no habla de equipos técnicos. Repito por tercera vez. Reglamentación. Procesos comunes. Vamos a hacer las cosas de la misma manera. Y vamos a controlar la seguridad. Vamos a hacer verificaciones e inspecciones. De hecho, os diré aquí ahora que no me escucha nadie, que aquí la agencia y la auditoría de mi empresa nos llevan fritos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos auditan constantemente que haga las cosas bien.
Y bendita auditoría, porque nos ayuda a mejorar. No hay que tener miedo a esas cosas, ¿vale? Al final parece que son problemas y que al final nos crean situaciones que no nos gustan, pero al final, bendita auditoría. Al final, ¿qué hacen también? Aparte de esa reglamentación, de esa inspección, crean indicadores comunes. Fijaros, indicadores, objetivos y métodos de seguridad comunes. Vamos a medirnos todos de la misma manera. Oye, yo puedo decir que soy muy seguro y tú me dirás, ¿y con quién te comparas, Jesús? Dirás, pues tienes razón. Vamos a coger un referente común. Y luego, otra cosa que es muy importante. Lo que es la formación del personal de conducción, los maquinistas, los gestores de tráfico que tengo en puesto a mando, los jefes de circulación, llevan todos un proceso común. Es decir, las mismas pruebas que pasamos los maquinistas en España, pasan los maquinistas alemanes, franceses, ingleses, italianos, del país europeo que sea. Jugamos todos con las mismas reglas. Es la clave. Bueno, de esa directiva 2004-49/CE sale un reglamento que es el método común de evaluación, que es la norma Unión Europea 402 del 2013. ¿Qué ocurre? Si os dais cuenta en esta diapositiva, os he marcado las fechas porque la norma se actualiza en el 2015. La referencia oficial es todavía la 402-2013, pero se actualiza en el 2015. Se mejora la norma. Pero es más, en el 2020, hace ahora justo escasos 3 años, todavía se ha seguido mejorando, incluyendo aquellos certificados de seguridad que hacen falta a las empresas para poder meter trenes en la red de interés general. ¿Vale? No es que la seguridad sea una cosa que no la inventamos en el 2013 y nos olvidamos, no, al contrario, se coge como base la norma el método común de evaluación, lo mejoramos 2015 y lo ampliamos en el 2020. ¿Vale? Esto es realmente lo que al final nos exige ese input de estar siempre pendiente de que las cosas se hagan arreglo norma. Es como siempre digo aquí, arreglo norma, es la clave. Y antes lo estaba diciendo, no estamos obligados a cogernos. De hecho, fijaros, nos excluye explícitamente la norma, nos excluye metros, que sería nuestro caso, nuestra empresa es metro y cercanías y tranvías. Justo nos excluye, pero decimos, no, es que quiero ser tan seguro como el resto. Y entonces, como decía, nos hemos obligado. Bueno, en este caso la norma excluye, aparte de empresa como nosotros, las redes que están separadas del resto de la red de interés nacional, o sea, redes cortitas que no tienen interacción, esa interoperatividad, y luego, pues, aquellas redes privadas que pueden tener puertos, empresas grandes, es decir, no tienen nada que ver si no interactúan con la red. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué ocurre? En aquellas redes ferroviarias, por ejemplo, del puerto de Valencia, sin ir más lejos, que interactúa con la red de interés general, está sometida a norma porque tiene esa conexión. Bueno, ya tengo claro de que al final parece ser que parte de la solución va a ser hacer normativa, que esa normativa sea común, que tenga unos indicadores comunes, que nos evalúe a todos por igual, que lo que nos va a permitir aprender unos de otros y sobre todo que todos cumplamos lo que se estima como seguro, como recomendable, como forma de proceder. ¿Y eso a qué nos obliga? Muy bien. Volvemos al principio. Os decía, nunca hay que ceñirse cuando hay un accidente a que la culpa es del maquinista. Hay que mirar cómo se diseña, ahí lo tenemos, aplica. ¿Cómo se construye? Ahí lo tenemos, aplica. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se opera? Ahí lo tenéis. ¿Y cómo se mantiene? Es decir, al final, ¿qué hace la norma? De aquellos principios que considera que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un montaje, a la hora de montar una línea, a la hora de hacer un nuevo plan de trabajo a nivel ferroviario, a nivel de operación, pues la norma lo contempla. Y tiene en cuenta tanto los subsistemas de naturaleza estructural, si tenéis que hacer una infraestructura, una vía nueva, vías a nivel de catenaria, los equipos de control y mando, los trenes, como a nivel funcional. También tenemos que evaluarlo. Al final, fijaros que es una cantidad de faena documental muy grande, pero muy buena técnicamente porque nos obliga mucho a calentarnos la cabeza. Entonces, a nivel de naturaleza funcional, pues lo que es la explotación, la gestión del tráfico, justo lo que es hoy en día mi faena, cómo se mantienen las instalaciones y los procesos operacionales. Cómo operamos los trenes, cómo los movemos. Si os dais cuenta, es una norma redonda. Contempla todos los puntos y todos los puntos me va a obligar a evaluarlos. Bueno, a modo de introducción la norma, bien, ahora vamos a ver cómo se iría aplicando. Lo que vais a ver ahora
es un flujograma que está sacado directamente de la norma. Os iré contando cada uno de los hitos principales, lo iremos ampliando y haremos a modo de ejemplitos más o menos sencillos. Pensad que hay poquito tiempo para hacerlo, pero un poco para que se vea lo que se pretende. Bueno, método común, ya lo sé. Creo que tiene muchas ventajas, o las he expuesto. Bueno, pues vamos a ver ahora qué habría que hacer. Fundamental. El método común va a tener en cuenta 3 etapas siempre. Siempre. Primero, voy a identificar los peligros. ¿Qué me puede ocurrir cara a un accidente? Voy a identificarlo. Muy bien. Sobre esos peligros voy a analizarlos y lo voy a valorar. Ahora veréis cómo. ¿Os acordáis que decía hace un tiempo, hace un ratito, decía, tener en cuenta la frecuencia con las consecuencias? Eso es riesgo. Frecuencia por consecuencias. Clave. Y esa es la clave que ahora veréis aquí en la evaluación. ¿De acuerdo? Pero no sirve, como os decía también antes, de que, bueno, es que soy muy seguro y trabajo muy bien porque, soy ni lo imagino. No. Porque al final la clave del proceso de evaluación, de este proceso común, es que alguien totalmente independiente, ha de comprobar que todo lo que digo yo que soy tan seguro es cierto. Y si ese ISA, si esa auditoría independiente dice que no es cierto, pues no me dejan inaugurar una línea, o no me dejan poner en marcha un tren nuevo, o no me dejan que haya un proceso operativo. Fijaros si es seria la cosa. Fijaros si nos obliga a hacer bien cada uno de los procesos, porque como no lo haga bien, no me van a dejar ponerlo en marcha, por mucho que el político de turno quiera. Justo la última análisis que tuve que hacer es de la línea 10 de Metro Valencia, que la inauguramos justo hace un año. Una línea completamente nueva, ¿vale? Y como todo decir, hombre, tenéis 9 líneas y haces una nueva y tienes que evaluarla. Claro que tengo que evaluarla. Ahora veréis cómo, ¿vale? Porque lo hemos utilizado como referencia. Pero hubo que evaluarla. Y hubo empresas totalmente independientes a los que no conocía para nada, que les tuvimos que pasar la documentación, tanto los compañeros de ingeniería, como los de operación, como los de la Agencia Valenciana de Seguridad, para decirnos que lo que se estaba haciendo se ajustaba a la seguridad establecida. Hasta el punto de que hubo que hacer algún retraso porque hasta que no se cumplieron todos los procedimientos, pues no nos autorizaron a poner en marcha. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza todo? Muy bien. Imaginaros que vamos a poner, no sé si ahora está actualizado, se lo comentaba antes a Carol y a Daniela. Pongamos que es tal cual he leído yo esta mañana y resulta que movéis los trenes mediante comunicación vía radio. Y resulta que tenemos más dinero y decimos, mira, oye, en vez de coger y que los maquinistas de los trenes en Costa Rica se pongan en comunicación vía radio, vamos a comprarles a cada uno de ellos un iPhone, chulísimo de la muerte. Supone una inversión económica y, pero es un cambio a la forma de operar. Es un ejemplo ridículo, pero es fácil para que veáis un poco. Entonces, el proponente de ese cambio, la dirección en este caso de Ferrocarriles, de Incofer, de quien corresponda, dice, mira, a ver, creo que es un cambio que va a mejorar la operación ferroviaria en tal línea y creo que vale la pena ponerlo. Muy bien. Pues fijaros, ese proponente debe hacerse una serie de preguntas. Ahora volveré a esta diapositiva, la adelanto. Tiene que hacerse lo siguiente. No sirve lo que diga el gerente de la empresa, sino tiene que coger un grupo de expertos de todo tipo, ¿vale? Del ámbito de la empresa, a nivel técnico, a nivel operativo, a nivel de talleres, un grupo de expertos, ¿vale? Gente que tenga ya una cierta experiencia en la empresa. Y tienen que hacerse una serie de preguntas. Es decir, vale, vamos a cambiar una forma de ponernos las comunicaciones en las redes nuestras. ¿Es un cambio significativo o no? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si es un cambio significativo tendré que aplicar la norma completa, pero eso es un cambio que no va a ningún lugar, pues no hace falta que haga todo el papeleo. O sea, la norma está muy bien pensada en este aspecto. Tienen que hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, eso que veis ahí. Esto es ya un formato establecido, ¿vale? Que al final cada administración lo adapta un poquito, pero es un formato establecido, en el que se tiene que hacer una valoración de 1 a 0 en función de si la respuesta es afirmativa o negativa. Por ejemplo, consecuencias del fallo. Bueno, voy a poner, por ejemplo, si queréis otro ejemplo. Mirad, imaginaros que ahora, en vez de ir con esa comunicación vía radio, comunicación telefónica entre los maquinistas, decidimos poner un sistema de bloqueo automático, en el que las señales son las que ordenan el movimiento de los trenes, de manera automática, como los tengo aquí, ¿vale? Muy bien. Bueno, ya cambia una forma de operar, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué ocurre si falla el sistema de bloqueo automático? Vamos a pensarlo. Bueno,
Si falla el bloqueo automático, no sé si conocéis cómo funciona, os lo digo yo. Ante cualquier fallo, como os comentaba antes, la señal se pone en rojo. Vale, si falla el bloqueo automático, la señal se pone en rojo. Vale. Con lo cual el maquinista ve el rojo y se para. Vale. Tren parado, no choca. Uy, ostras, pues sí que es un cambio significativo porque resulta que si todo el mundo aplica el procedimiento, el tren no va a chocar. Ya le pongo un 1. Bueno, sigo contando las preguntas. Innovación empleada. Pero claro, no hay que fijarse si es la innovación en mi línea, sino a nivel ferroviario. ¿Es nuevo poner un bloqueo automático? No. El bloqueo automático tenemos prácticamente en toda la red ya del mundo. Con lo cual no es una innovación. Bueno, en este caso no es un cambio significativo porque ya está implementado. Pues ahí no me puntuaría, pondría un cerito. ¿Es complejo el cambio? Hombre, pues posiblemente sí. Porque estar operando al teléfono, a tener que coger y poner cableado, sistemas de enclavamiento, señalización, es un cambio bastante complejo. Vale, pues le pongo otro 1. ¿Vale? ¿Se puede supervisar? Claro, para eso estáis vosotros, ingenieros. Pues sí, puedo tener aquí un grupo de ingenieros que estén controlando el montaje, controlando la canalización, se puede supervisar. Vale, pues oye, es un cambio interesante y significativo. ¿Es reversible? Vamos a pensarlo. A ver, yo he puesto un sistema completamente automático que yo creo que va a funcionar, pero imaginemos que no funciona bien por lo que sea. ¿Puedo revertir a que vayan por teléfono? Sí, me olvido de las señales y que vayan por teléfono, con lo cual es un sistema reversible. Total, al final tengo que tener en cuenta una serie de cuestiones que al final me van a hacer que a que sea un cambio significativo o no significativo. Si al final lo que hago es cambiar un tren tierra, un terminal, un walkie, por un teléfono, pues es un cambio no significativo, pues bueno, será más bonito, ¿no? Pero va a hacer lo mismo. Van a hablar los maquinistas entre ellos. Sin embargo, si monto un sistema, pues estaba contando, es un cambio significativo y me va a obligar a aplicar todo el procedimiento. Con lo cual, vuelvo a la de antes. El proponente debe decir, oye, he hecho un análisis con mi grupo de expertos y hemos considerado que es un cambio muy importante, porque voy a cambiar la forma de operar los trenes, de ir con bloqueo telefónico que decimos aquí en España, a ir con bloqueo automático. Y entonces ya se justifica y empieza todo lo que es el proceso. Será el primer paso, pero no nos hemos quedado ahí. Muy bien. Fijaros con este diagrama, es muy típico. Siempre decimos que los análisis van en forma de V. Porque lo primero que me va a hacer es, muy bien, ¿qué quieres cambiar? O sea, ¿qué es definir lo que es el sistema? Es decir, ¿qué habría que hacer primero? Antes de empezar a saber qué tengo que valorar, qué tengo que analizar, tengo que definir lo que voy a hacer. Habría que decir, quiero poner una nueva línea ferroviaria, quiero poner un nuevo sistema de bloqueo automático en la línea yo qué sé, de 2 estaciones que tengáis por ahí. Me da igual las que seáis. Yo qué sé, de San José a Huaca, por ejemplo, hay 2 estaciones que me han venido aquí. Voy a poner, necesitamos bloqueo automático. Hay que definir lo que quiero hacer. Voy a poner un sistema de bloqueo automático de doble señalización con enclavamiento y hago toda la definición del sistema. Una vez que lo tenga definido, voy a empezar a analizar los riesgos de esa nueva forma de operar. Me va a llevar a todo el proceso que ahora vamos a ir viendo hasta que alguien, que no seré yo, será una empresa independiente, me acepte el sistema. Esto es muy típico en esta forma de operar, en los métodos comunes de evaluación. Muy bien. Ya tengo claro que al final es un cambio significativo porque voy a poner un sistema nuevo de operación. Y ya hemos quedado que si el cambio es significativo, me va a obligar a hacer todo el procedimiento. Porque si es un cambio tonto, ya sé que no. Lo justifico, oye, que simplemente quita el walkie por el teléfono y es lo mismo. No cambio nada. Muy bien. Aquí es cuando hay que identificar los peligros. Es decir, ahora es cuando hay que empezar a calentarse la cabeza de todo aquello que me puede ocurrir. Vamos a ver. Hemos dicho que hemos puesto un bloqueo automático, que los maquinistas ya no van a hablar entre sí, ni con el puesto de mando, sino que van a hacer caso a las señales. ¿Qué me puede ocurrir? Pues, por ejemplo, imaginaros, que se funda una señal. ¿Qué puede ocurrir? Pues que el maquinista no se dé cuenta y se salte la señal y choque. Que falla la señal. ¿Qué puede ocurrir? Que la señal se ponga en rojo y el maquinista haría una enumeración de todo lo que puede ocurrir. ¿De acuerdo? Mirad, os voy a poner a modo de ejemplo solo una parte del análisis que hicimos para, en cambio, de reglamento de circulación que hicimos hace ahora 2 años. A ver si tenemos suerte, me funciona el hipervínculo. Vamos a ver. ¿Veis? ¿Estáis viendo en pantalla la tabla? ¿Me podéis contestar alguno, por favor? Sí, se ve. ¿Perdón? Sí, señor. Sí, se ve. Ah, gracias por lo señor. Pues mirad, en esta tabla, esto es solo a modo de ejemplo, un análisis, mirad, todo lo que supone. Mire, vamos a ver así un poquito, un par de líneas para que veáis cómo se suele hacer. Esto es una faena tediosa, pero muy interesante, porque se aprende muchísimo y te ayuda con los conocimientos técnicos que puedas tener a pensar en todo aquello que te puede pasar. Mirad, primero, ¿veis al cursor?
Perdón, ¿veis el cursor? Sí. Vale. Sí. Fijaros, primero, ¿qué puede pasar en un tren? Voy a coger una serie de posibles accidentes de los que creo que pueden ocurrir. Desde una colisión, como vais viendo, hasta un arrollamiento, un descarrilo, en fin, lo que pueda ocurrir. Determino el primer accidente. Después digo, vale, pero una colisión que, ¿entre qué? ¿Qué puede ser? Bueno, pues entre trenes y tranvías. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los trenes, el maquinista no lo ha frenado bien, se ha defrenado y se escapa, que decimos, se va el tren solo. Puede ser un choque. ¿Y de quién es culpa? Pues puede ser de culpa del jefe de estación, jefe de circulación decimos, porque resulta que el hombre no ha puesto los desvíos como tocaba. Fijaros que vamos enlazando el accidente con una determinada condición en un contexto particular, que es un escape de tren, una persona que es en teoría el culpable de lo que pase, y en este caso, ¿cuál es el motivo? Digo yo, porque mira, porque el jefe de estación no ha hecho bien las maniobras. Al final, estos son identificadores, que eso se hace en documento aparte. Yo digo, vale, sí, esto puede pasar, pero eso es muy remoto. Es poco menos que increíble que esto pase. Ahora veréis la valoración cómo se hace. Pero además, eso sí, aunque pase muy pocas veces, si resulta que choca con todo tren, es catastrófico porque pueden haber muertos. Con lo cual, fijaros que me dice que para ese riesgo concreto, me dice que la situación es no deseable. Y, Jesús, vale, es muy raro que esto ocurra. Es poco menos que imposible, pero con que ocurra una vez, hay muertos. Con lo cual, tienes que buscar una solución. Esto que veis aquí, esas son las soluciones que luego en otro documento aparte se van buscando. Fijaros, hemos buscado soluciones. Con lo cual, ¿qué hacemos? Con la cantidad de yo medidas que considero que tengo que aplicar, pues poner cárcel de descarriladores, que poner doble sistema de frenado, que los trenes estén desviados a vías muertas para que en caso de que se escape nunca se vaya a la vía general y no choquen. Al final, con todo esto que estoy diciendo yo, porque yo lo valgo, tenderme la broma, bajo el grado de frecuencia, el de las consecuencias siempre va a ser el mismo. O sea, yo no puedo decir que no van a haber muertos, porque no lo sé. Yo diré, mira, de esta manera voy a hacer que en vez de que ocurra una vez al año, que me pase una vez cada 20 años. He bajado esa frecuencia hasta que al final, ¿qué hago? Bajar el riesgo de no deseable a tolerable. Y entonces, ¿qué digo? Oye, mira, sé que puede ocurrir que un tren se escape y choque contra otro. Eso me va a pasar de una manera poco menos que cada 20 años, pero puedo asumir que cuando eso ocurra, pues aunque esté mal dicho, pueda haber algún tipo de accidente, pero puedo asumirlo porque como va a ser tan esporádico, puedo asumir esa forma de operar y lo determino como tolerable. Claro, es mi idea a la hora de ponerlo. Por eso requiere que luego haya una auditoría que sea la que esté controlando todo esto. Bueno, pues eso a modo de ejemplo, fijaros, para cada una de las situaciones que hemos ido determinando. Y esto es solo un extracto, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que al final es muy raro que se nos escape algún detalle, porque no es que lo haga una persona, sino lo hace, repito, un grupo de expertos, es la clave. Lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Porque por eso es bueno coger siempre cuando lo hagáis que haya personal de diferentes sectores, desde construcción, de ingeniería civil, como os podéis ser vosotros, desde técnicos electrónicos, o sea, todos aquellos que pueden verse implicados con el sistema. Fijaros de qué manera más completa se hace. Y seguro que yo ahora cojo y os lo pongo a vosotros y diréis, pues seguro que me he dejado alguna, o nos hemos dejado alguna, perdonad. Seguro, porque esto es algo muy dinámico. Y la clave de esto es que se tiene que estar constantemente actualizando. Es decir, siempre pasa algo diferente. El mundo es así, siempre hay algo diferente que tiene que hacer. Pero bueno, ¿qué haríamos? Una vez que hemos catalogado ese cambio significativo, vamos a ver todo lo que me ocurre, de la manera que os he enseñado. Fijaros, muy bien. Total, que al final diré, muy bien, mi nivel de riesgo es este. Y a partir de aquí puedo seguir operando. Y todo lo que esté por encima, no. O busco un método o paro la circulación ferroviaria. Métodos de evaluación, os he puesto ahí algunos, hay muchísimo, ¿vale? A ese documento que habéis visto, que aquí está en formato de Excel, hay muchas formas de hacerlo, se le llama el registro de peligro, ¿de acuerdo? Muy bien. Resulta que hemos visto antes que había un riesgo que era no deseable. Yo he marcado una serie de medidas de procedimientos que no os puedo poner aquí ahora, pero bueno, en las que en teoría mitigo, tenía hasta 12, fijaros, para mitigar ese fallo, y hemos dicho, oye, mira, este nivel de riesgo, que era un no deseable, con las medidas que yo propongo que se hagan, pasa a tolerable. Pueden ser medidas o a nivel de procedimiento o incluso técnicas, ¿vale? Muy bien. Pero mirar, vale, vamos a ver, para cada uno de los riesgos que aparecían en esa Excel, que habrá más de 200 seguro, tengo que valorarlo y mitigarlo. Es decir, no sirve de nada identificar si no mitigo. Es la clave. Hay que mitigar. Para cada riesgo,
una solución. Para cada problema, una solución. Muy bien. Pues hay 3 formas de hacerlo. 3 formas. Mirad, lo tenéis en la diapositiva. Aplicación de códigos prácticos. Lo que aquí decimos son consignas de seguridad operacional. Yo saco normas escritas, que analizamos un grupo de gente, que se entrega por escrito a cada maquinista, a cada jefe de circulación o a cada gestor de tráfico, que acusan recibo de que se le ha entregado y que por lo tanto se les exige. O sea, si yo al final digo, por ejemplo, mirar, con el caso del bloqueo automático de antes, el maquinista, un ejemplo real que hacemos aquí, el maquinista cuando se encuentra una señal apagada, la considerará como está en indicación de parada, siempre en condición segura. Si está apagada, no sé si está en vía libre o está en rojo. Ante la duda, rojo siempre. Y lo pongo por escrito en el reglamento. Con lo cual yo estoy diciendo al maquinista, ojo, te da igual que esté en rojo que apagada, tú te paras. Y cuando te paras me llamas. Es una forma de mitigar mediante un código práctico. El siguiente son los sistemas de referencia, que fue el que utilizamos la mayor parte en la línea 10 que os contaba antes. No sé cómo voy de hora. Perdona, voy a acelerar. Mirar, ¿cuál es la clave? Si yo al final tengo una línea de características similares a la que estoy montando, la utilizo de referencia. ¿Qué pasaba en la línea 10? Mismos trenes, ya los he analizado. Mismo tipo de carril, el carril tipo fino es de 54, ya está analizado. Mismo procedimiento, ya está analizado, con lo cual yo puedo decir, esta línea es tan segura como la misma con la que estoy operando. Porque ya he demostrado que es una línea segura, ¿vale? ¿Y dónde viene el problema? Cuando no soy capaz de mitigarlo ni con códigos prácticos ni con una línea de referencia. Entonces, cuando hay que hacer una estimación explícita del riesgo. Es decir, cuando alguien, que decimos que en España, se tiene que mojar, tiene que firmar. Es decir, si al final resulta que por los medios técnicos, por la práctica, no puedo, o alguien dice, oye, mira, voy a asumir ese riesgo porque lo firma, o si no, no puedo seguir moviendo trenes. Es la parte que no nos gusta a nadie tener que utilizar. Pero bueno, hay veces que no queda más remedio, en situaciones muy límites y muy concretas, ¿vale? Y en este caso es lo que estaba comentando antes. Tenemos en cuenta tanto la frecuencia, fijaros ahí los ratios con los daños. Hacemos una matriz de doble entrada, cruzamos los datos y nos salen, pues como salía en la Excel de ejemplo. ¿Qué ocurre? Que todo aquello que me salga indeseable o intolerable he de mitigarlo sí o sí. Sí o sí, si no, no muevo trenes. Fijaros si la cosa es seria, ¿vale? Ahí lo tenéis. Hay muchas formas y muchos principios de aceptación de manera explícita. Os he puesto algunos, los más conocidos. Bueno, al menos que el riesgo sea lo más razonable posible. Sé que va a haber uno, el ALAR, el francés, o que al menos sea tan seguro como lo que había. Es decir, si cambio una línea y voy a analizar y digo, hombre, no digo que sea mejor, que sería lo ideal, pero al menos que sea tan seguro como lo que había. Hay muchos métodos de hacerlo. De hecho, nosotros al final hemos cogido la norma de intentar aplicarlos como son de manera genérica a todos. Es decir, ¿de qué manera demuestro que una línea es muy segura? Pues aplicando cuanto mayor criterio mejor. Y luego, ¿a qué vamos? Da igual que hagamos una faena técnica muy buena, da igual que me hagáis un diseño civil genial. Al final resulta que alguien tiene que coger y hacer que, mirad, si yo estoy diciendo, por ejemplo, que cada vez que falle una señal el maquinista deberá coger y llamarme, y estoy diciendo que tengo que publicar una consigna de seguridad operacional para que el maquinista lo sepa, y estoy diciendo que me la tienen que firmar todo, y estoy diciendo que la tengo que repartir, tengo que demostrarlo. Entonces viene la verificación. Entonces, son lo que se llaman los requisitos de seguridad. Entonces se marca una serie de requisitos que te dicen, si usted no hace esto, usted no puede mover el tren. Si usted no pone esta al sistema, usted no puede operar. Si usted no hace no sé qué, con lo cual es la forma de cerrar el círculo. Volver otra vez, voy aquí, perdón, a la famosa V esta. Es decir, ¿de qué manera voy cerrando? Es decir, al final, por mucho que esté haciendo, voy a obligar a verificar todo ese procedimiento. Voy a ver un poquito para atrás. Esto requiere un proceso documental, pero que en el momento que se hace un par de veces es muy sencillo. Es muy sencillo. Primero porque ya coges la rutina, ya te sabes las preguntas que tienes que hacer, ya sabes evaluar los riesgos, sabes cómo evaluarlos. Entonces al principio puede parecer un mundo, al principio todos nos asustábamos. Cuando me dijeron lo que había que hacer, digo, estos se han vuelto locos. No, de verdad, es una herramienta muy buena de trabajo porque sobre todo, como decía antes, vamos a trabajar todos exactamente igual. Es una herramienta de trabajo muy buena. Y al final, ¿qué nos está llevando a esto? Mirad, al final, se está demostrando que en estos 19 años los ratios de seguridad han mejorado muchísimo, muchísimo. Al final nadie puede evitar
que se rompa en un eje de un tren y que un tren descarrile, como pasó en Italia. Estamos hablando de cosas muy puntuales en que la frecuencia es muy baja. Y encima, pues, no, a Dios gracias, no hubo ningún tipo de muerto. O sea, nadie puede evitarlo. O sea, estos sistemas de evaluación común sí que tienen esos puntos de mejora. Después, al final, ¿nos va a ayudar a qué? A que al final pongamos sentido común, no gastemos dinero por gastar, sino donde realmente hace falta, en aquellos medios técnicos que ayuden a mitigar. Sobre todo que sea una referencia común en todos los que estamos moviéndonos en este entorno ferroviario. ¿Vale? Sí que es cierto de que, ¿qué pasa? Que las empresas que operamos nos lo tomamos muy estrictos y según dice la agencia, costaba, y lo he puesto ahí un poco en verde porque no quiero ocultar información a nadie, de que parece que sí que había un poco más de reticencia a los fabricantes. ¿Por qué? Porque se le ponen condiciones leoninas a la hora de presentar ese tipo de trenes. ¿Vale? Pero bueno, está claro que nos está viniendo muy bien. Y de hecho, como os decía, para muestra un botón mi empresa. Y luego una cuestión, por terminar, pues ya me estoy comiendo el tiempo. Olvidaros. Os lo dice uno que, como os decía antes, que tengo todos los sistemas automáticos aquí habidos y por haber. Que vayamos de una manera más automática no va a implicar más seguridad. Si luego hay un proceso operativo razonado y pensado para cuando está automatizado en falla. Que la tecnología, por mucho que queramos, los técnicos, no es invulnerable. Hoy mismo, os decía, esta mañana he tenido problemas con los desvíos de una estación que se llama Torrente, he tenido problemas en la línea de tranvía, esta tarde he tenido problemas con las comunicaciones en la red de metro. Son equipos que están 365 días trabajando 24 horas y al final pues se tienen que estropear. ¿Vale? Lo que sí os digo que es un método fundamental, los métodos de evaluación en los que estamos operando hoy en día. Y que nos viene muy bien porque todos esos problemas que os he determinado, yo ya tenía la solución. Yo, en este caso, los compañeros de puesto mando tenían la solución. Pues si falla el tren tierra, tengo que hacer esto. Si falla el desvío, tengo que hacer esto. Con lo cual, al final, al viajero, que es al que nos debemos, pues prácticamente no se ha visto afectado. Bueno, pues nada, daros las gracias. No sé qué os ha parecido. Como os decía antes, al final es que es muy poquito tiempo para contar tanto un tema tan denso como este, pero creo que al menos a nivel de pincelada, más o menos creo que ha quedado la cosa clara. Pues nada, a vuestra disposición, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias a Jesús Cornelio por la excelente presentación. Abrimos el espacio para consultas. Si alguien desea levantar la mano y yo les activo el micrófono, o bien Daniela, no sé si desea hacer una intervención. Bueno, si no hay preguntas, no sé si alguno tiene alguna pregunta y si no, bueno, esto queda grabado en YouTube y así podremos también hacer consultas, porque claro que es muchísima información y también en caso de que alguno quiera hacer alguna consulta posteriormente, entonces también me la podrían hacer llegar y así también Sin se la problema podemos ninguno, encantado. explicar. Como tienes mi correo, a vuestra disposición. ¿Vale? Perfecto. Sí, más que todo también por cuestión de tiempo, que sé que están en tiempos de almuerzo, bueno, de comida o de almuerzo, como le decimos en Costa Rica, y muchos ya se han tenido que desconectar por el tiempo que lo tienen ajustado. Pero bueno, más bien quería agradecerle muchísimo a todos por su asistencia y también a Jesús por su tiempo y por este conocimiento tan interesante que nos ha compartido. Y bueno, que este es un área que en Costa Rica estamos en proceso de mejora y todo el conocimiento y todas las experiencias que podamos ir aprendiendo van a ser bien recibidas. Sí, Muy muchísimas bien. gracias, Jesús. Pues nada, encantado. Hasta otra. Hasta luego. Muchas gracias. Damos por finalizada la conferencia. Recuerden que en el canal de YouTube queda colocada la grabación de la charla. Muy bien. Sí, Hasta luego. Hasta luego. Hasta linda luego, tarde. chao. Hasta luego. Hasta luego.